comienzan el sorteo, comenzando por la seleccionadora Claudia Pons. Sara, vamos a esperar a que Claudia extraiga el primero de los nombres de los equipos. Y luego con Sara Gutiérrez conoceremos su lugar. Asociación Esportiva Peña Esplugues. Asociació Esportiva Peña Esplugues, el equipo del Baix Llobregat catalán, que según el número de la bola que extraiga nuestra colegiada Sara Gutiérrez, sabremos su lugar en el cuadro. 1. El 1, por tanto, ejercerá como local en la eliminatoria del 30 de abril de los cuartos de final Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con presencia de público. En unos días saldrán a la venta a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol las entradas para los encuentros entre el 30 de abril y el 2 de mayo. Siguiente equipo. Atlético Navalcarnero. El Futse Atlético Navalcarnero, equipo 7 veces campeón. Ha dejado en la cuneta a Almagro y a Fútbol Sala Femenino Móstoles en su camino hacia la final a 8 de esta 27ª edición de la Copa de la Reina. Su número es 6. el 6, por tanto, ejercerá como visitante el equipo rojiblanco. Todos los encuentros de los cuartos de final serán el viernes 30 de abril. Y el siguiente conjunto, Universidad de Alicante. Universidad de Alicante, conjunto que ha dejado a Juventud d'Elx y a Roldán. Ganó por 1-3 la eliminatoria de octavos. Vamos a ver el cuadro universitario alicantino. ¿Qué lugar en el cuadro ocupa? 4. Número 4, por tanto, jugarán como visitantes en la eliminatoria del 30 de abril y se cruzarán con el ganador del partido entre la Asociación Esportiva Peña Esplugues y el rival a determinar para el conjunto catalán. Nuevo equipo. Melilla Torreblanca. Torreblanca Melilla Club de Fútbol, el conjunto de la ciudad autónoma que viene de superar a Guadalcacín y a Femenino San Fernando. Los de Marcio Simoa Espíritu dos Santos. El 2. Espíritu Santo, número 2, por tanto, es ya el primer enfrentamiento. Asociación Esportiva Peña Esplugues, Melilla Sport Capital, Torreblanca Fútbol Sala. Duelo del 30 de abril, cuartos de final de esta fase final, final a 8 del Campeonato de España Femenino de Fútbol Sala, Copa de Su Majestad la Reina. Intersala Promesas. Intersala Promesas Zaragoza, el conjunto aragonés que en el derbi de la Ciudad del Ebro superó a Sala Zaragoza en la anterior eliminatoria. Antes dejó en la cuneta a Chantrea. Conjunto de Carlos Valero. 5. Que se enfrentará a Atlético Navalcarnero en la eliminatoria de cuartos de final. Bodega Somos Intersala Promesas Zaragoza ante Atlético Navalcarnero, segunda de las eliminatorias que se quedan configuradas en el cuadro. Todavía resta por conocer, por ejemplo, al vigente campeón, a Burela. Asociación Deportiva Alcorcón. Agrupación Deportiva Alcorcón, Fútbol Sala Femenino, conjunto donde juega Vane Sotelo, una de las 3 máximas goleadoras de la competición. El 3. Que se enfrentará a Universidad de Alicante. Por tanto, Peña Esplugues Melilla Sport Torreblanca y Agrupación Deportiva Alcorcón, Universidad de Alicante. Ese es el cuadro izquierdo. Y nos queda por conocer la última eliminatoria con los 2 conjuntos que restan por salir. Pescados Rubén Burela. Pescados Rubén Burela, el conjunto 3 veces campeón de la Copa de la Reina. Vigentes ganadoras después de la final disputada en Málaga. Siete. Y que ejercerán como locales
en los cuartos de final del viernes 30 de abril ante el último conjunto. Que nos queda por conocer. Ourense en Vialia. Ourense en Vialia, Burela que superó a otro conjunto gallego en la final de 2020 y se enfrentará a otro en los cuartos del 21. 8. Porque es el número 8, por tanto, Pescados Rubén Burela ante Ourense en Vialia, el conjunto gallego de Morenín que completa de esta manera el cuadro que pasamos a recordar. Recuerden, 30 de abril, cuartos de final, 1 de mayo, semifinales, 2 de mayo, la gran final de la Copa de la Reina, cuyos enfrentamientos serán los siguientes. Asociació Esportiva Peña Esplugas, Melilla Sport Capital Torreblanca Fútbol Sala, Agrupación Deportiva Alcorcón Fútbol Sala Femenino, Universidad de Alicante. Se cruzarán en semifinales los ganadores de estas dos eliminatorias y por el otro lado del cuadro, Bodega Somos Intersala Promesas Zaragoza frente a Atlético Navalcarnero y Pescado Rubén Burela Fútbol Sala ante Ourense en Vialia.